Buenos días amigos. Nuevamente estamos ya ahora en el tercer video del curso de finanzas operativas. Hoy vamos a tomar el tema índices de actividad. Soy Walter Moncada y vamos a empezar. Los índices de actividad miden la rapidez con la que diversas cuentas se convierten en ventas o en efectivo, es decir, en entradas o salidas. En cierto sentido, los índices de actividad miden la eficiencia con la que opera una empresa en una variedad de dimensiones, como entre ellas la administración de inventarios, gastos y cobros. Existen varios índices para la medición de la actividad de las cuentas corrientes más importantes, las cuales incluyen inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, por ejemplo. También se puede evaluar la eficiencia con la cual se usa el total de activos. Hablemos primero sobre la rotación de inventarios. El primer índice que vamos a ver. La rotación de inventarios mide comúnmente la actividad o liquidez del inventario de una empresa. Se calcula de la manera que ustedes están mirando ahí en la diapositiva. Es decir, tomamos el costo de los bienes vendidos, o sea, costo de ventas en la contabilidad, en el concepto, y lo dividimos entre el inventario. Hay que aclarar que el término costo de bienes vendidos o costo de ventas, que lo vamos a tomar de la información contable, debemos entender que lo que se pone allí es el costo de lo vendido. Es prácticamente el concepto. Por ejemplo, si tenemos el estado de pérdidas y ganancias de la Barley Company, donde tenemos el costo de los bienes vendidos, justo lo que estábamos mencionando. Aquí tenemos 2.088.000 por un lado, y por el otro lado, en el balance general, tenemos el inventario, 289.000. Entonces, la rotación de inventarios sería tal como se muestra a continuación. La rotación resultante tiene significado solo cuando se compara con la de otras empresas, ¿no?, de la misma industria, o con la rotación pasada de los inventarios de la empresa. Una rotación de inventarios de 20 sería normal para una tienda de comestibles cuyos bienes son altamente perecederos y se deben vender pronto. En cambio, una rotación de inventarios común para una empresa fabricante de aviones sería 4 veces al año, ¿no?, aproximadamente. Paralelo a esto, podemos aprovechar y crear un índice de actividad del inventario, que mide cuántos días conserva la empresa el inventario. La rotación de inventario se puede convertir fácilmente en la edad promedio del inventario, dividiendo esto entre 365 días, ¿no? Dividiendo 365 días entre el factor. El número de días que tiene un año, ¿no?, es más o menos en promedio. Para esta empresa Barley Company, la edad promedio del inventario sería entonces 50,7. Este valor también puede considerarse como el número promedio de días que se requieren para vender el inventario. Veamos el siguiente índice de actividad. El periodo promedio de cobro, también llamado antigüedad de las cuentas por cobrar, es útil para evaluar las políticas de crédito y obviamente de cobro. Se calcula dividiendo el saldo de las cuentas por cobrar entre las ventas diarias promedio. Si tomamos en el estado de pérdidas y ganancias de Barley Company, se está vendiendo 3.074.000 en el año 2012. Entonces, si tomamos las cuentas por cobrar, que son $503.000, y lo dividimos entre ese inventario, por supuesto por día, considerando por día, entonces tenemos 59,7 días. En promedio la empresa tarda entonces 59,7 días en cobrar una cuenta. El periodo promedio
de cobro tiene significado solo cuando se relaciona con las condiciones de crédito de la empresa, ¿no? Por ejemplo, si Barley Company otorga a sus clientes condiciones de 30 días, un periodo promedio de cobro 57 días indica créditos mal administrados o un departamento de cobros deficiente o ambos, ¿no? También es posible que el periodo de cobro prolongado se deba a una relajación intencional de la supervisión de las condiciones de crédito en respuesta a las presiones de la competencia, ¿no? Si la empresa amplió las condiciones de crédito a 60 días, el periodo promedio de cobro sería aceptable, ¿no? Desde luego, el que hemos calculado, claro está. Desde luego se requiere información adicional para evaluar la eficacia de las políticas de crédito y cobro de la empresa. Veamos el siguiente indicador. Periodo promedio de pago. El periodo promedio de pago o antigüedad promedio de las cuentas por pagar, se calcula de la misma manera que el periodo promedio de cobro. ¿Cierto? Si ustedes recuerdan, acabamos de ver eso. O sea, en lugar de considerar las cuentas por cobrar, ¿cierto? Consideramos las cuentas por pagar. Entonces, el promedio de pago es cuentas por pagar entre cuentas anuales. Por supuesto, convertidas ya para efectos de cuentas diarias promedio, ¿no? Normalmente se tienen las cuentas anuales, no las cuentas diarias promedio. La dificultad para calcular esta razón se debe a la necesidad de calcular las compras anuales, como acabo de mencionar. Un valor que no está disponible en los estados financieros que se publican, ¿no? Normalmente las compras se calculan como un porcentaje específico del costo de los bienes vendidos. Si suponemos que las compras de Barley Company correspondieron al 70% del costo de sus bienes vendidos, entonces, veamos, asumimos que el 70% de los bienes vendidos, entonces, ¿qué hacemos? Cogemos, en este caso, las cuentas por pagar, que son 382.000 en el balance, y en el estado de pérdidas y ganancias tomamos el costo de los bienes vendidos, que ya lo hemos dado hace un momento, es 2.088.000. Pero como esto tiene que ser por día, lo ponemos diario y le sacamos el 70%, asumiendo que la empresa ha definido que el 70% corresponde al trabajo que vamos a hacer. Entonces, 95.4. Esta cifra es significativa, pero en relación con las condiciones de crédito otorgadas a la empresa, ¿no? Lo contrario de lo anterior. Si los proveedores de Barley Company le concedieron 30 días de crédito, entonces un analista daría a Barley una calificación baja debido a que se tomó demasiado tiempo para pagar sus cuentas. Los posibles prestamistas y proveedores de crédito comercial se interesan más en el periodo promedio de pago porque este índice brinda información sobre los patrones de pago de las cuentas de la empresa. Veamos otro índice. Rotación de los activos totales. La rotación de los activos totales indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. O sea, la rotación de activos totales se calcula teniendo en cuenta la necesidad de generar esas ventas, ¿no? Por eso es que se dividen las ventas entre el total de activos. Si tomamos el caso que estamos analizando como ejemplo, las ventas, en este caso 3.074.000, las dividimos entre el total de activos, que ustedes lo están mirando aquí, 3.597.000.
Eso nos da 0.85. ¿Qué significa? Que la empresa sustituye sus activos 0,85 veces al año. Por lo general, cuanto mayor es la rotación de los activos totales de una empresa, mayor es la eficiencia con la que se han usado sus activos. Es probable que esta medida sea de gran interés para la administración porque indica si las operaciones de la empresa han sido eficientes desde el punto de vista financiero. Bien, llegamos entonces a nuestra autoevaluación acostumbrada. Planteamos este problema. Quiero que tomen en cuenta, si ustedes lo leen con determinada paciencia, nos dice que tenemos unas ventas anuales de 4 millones. Y cuando hablan de margen de utilidad bruta, o sea, voy a coger el ejemplo que tenemos acá. Esto representa un porcentaje de esto, es lo que nos están diciendo. Por lo tanto, para lo que nos están pidiendo rotación de inventarios, necesitamos el costo de los bienes vendidos. Entonces, si esto es el 40% de esto, es un ejemplo, esto será el 60%, porque todos los factores en contabilidad se hacen siempre en base a la venta. Entonces ya ustedes podrían obtener inmediatamente el costo de ventas. Nos piden calcular el inventario trimestral promedio, que es la media aritmética de esos datos, y utilizarlos para generar la rotación de la empresa y la edad promedio del inventario. Y luego pido que analicen, suponiendo que la empresa está en una industria con una rotación promedio de 2, compárenlo con lo que ustedes han calculado y evaluarían la actividad del inventario de la empresa en ejemplo. Les deseo suerte y hasta la próxima.